En conmemoración con el Día Internacional de la Mujer, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Zacatecas presenta este evento con la finalidad de destacar las grandes aportaciones de mujeres zacatecanas en el ámbito de la ciencia y la investigación. Contamos con la participación de la doctora Emilia Reséndez Guerrero, docente investigadora de la Unidad Académica de Humanidades. La doctora Leticia Sosa Guerrero, destacada docente investigadora de la Unidad Académica de Matemáticas. También nos acompaña la doctora Wendolín Martínez Rucobo, doctora en Biofísica y Bioquímica, y la joven Sara Gallegos Buenrostro, estudiante de Física de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas. Esta crisis sanitaria mundial ha demostrado claramente el rol sustancial que las mujeres han asumido, el ingenio de científicas e investigadoras, y su papel ha resultado fundamental, desde el avance del conocimiento en diferentes ámbitos hasta el desarrollo de técnicas que marcan adelantos en beneficio de todos los géneros. Nuestro sincero reconocimiento a todas ellas. Con el esfuerzo de todos lograremos la conciencia necesaria para superar la brecha entre los géneros. Agradecemos a todos su participación. Autosuficientes, tenaces, revolucionarias, valientes, solidarias, inteligentes, decididas, talentosas. Tengan todos ustedes. A nombre de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Zacatecas, le damos la más cordial de las bienvenidas a este evento denominado Entre Nosotras, que por cuarto año consecutivo realizamos con el fin de contribuir a los programas de paridad de género en el Estado, realzando la importancia de la mujer en nuestra sociedad. Por ello, el tema que nos ocupa este día será Mujeres científicas e investigadoras. Es importante destacar que el cambio científico y tecnológico determina nuestro presente y por ende nuestro futuro. Se requieren más mujeres, especialmente en la toma de decisiones científicas y sobre políticas de ciencia. El único requisito quizás para acercarse a la ciencia sea la curiosidad, una cualidad que poseen todas las niñas y los niños del mundo. Pero con el paso del tiempo, los obstáculos, los prejuicios, pero sobre todo los estereotipos, van alejando a las niñas de los estudios en ciencias y trabajos. El día de hoy los invitamos a conocer a algunas jóvenes y mujeres que han encontrado en la ciencia un espacio de desarrollo. A ellas, el agradecimiento por compartir su visión y testimonio, que es una forma de ayudar a romper estos estereotipos, para que más niñas de hoy se aventuren en estas áreas. Desde la Secretaría Ejecutiva Anticorrupción queremos agradecer y visibilizar el testimonio de estas mujeres que fueron convocadas a participar y contar su experiencia. Bienvenidos, iniciamos. Hoy, solo el 30% de las investigadoras son mujeres. Los estereotipos ocultan una parte importante de la historia científica y perpetúan la desigualdad de género en el acceso a estos campos de estudio y carreras. No podemos permitir privarnos del talento de la mitad de la humanidad. Las mujeres hacen avanzar la ciencia y la ciencia hace avanzar al mundo.
Pues muy buenos días, Sara. Muchas gracias por aceptar darnos esta entrevista. En primera instancia, platícanos quién es Sara. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y les cuento un poquito de quién es Sara. Bueno, como ya dijeron, mi nombre es Sara Gallegos Buenrostro, tengo 23 años y actualmente estoy estudiando la carrera de la licenciatura en Física en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Estoy muy interesada en los materiales tecnológicos, en la astronomía, sobre el mundo que me rodea, contestar preguntas y aprender, es lo que más me gusta. Y también estoy muy interesada en el arte y en el deporte. Platícanos, Sara, hablas con mucha pasión sobre esto. ¿Cómo descubriste tu vocación y tu interés en la ciencia específicamente? Bueno, pues creo que fue desde que soy muy pequeñita. Todo inició en el ZigZag, en el Museo de Ciencias de aquí de Zacatecas. Fue algo muy bonito para mí porque ellos me hicieron como que me dieron la introducción a la ciencia, a lo que me rodea, las grandes preguntas, hacíamos experimentos y al final del campamento, yo tendría unos 6 años más o menos, hicimos una observación astronómica a través de un telescopio. Fue la primera vez que yo vi a través de un telescopio y me llenó muchísimo. O sea, a tan pequeña edad me causó mucho impacto en mí y ver al planeta Saturno. Yo creo que ahorita puedo cerrar los ojos y me acuerdo clarito de lo que vi ese día. Y bueno, creo que eso fue como que lo principal. Y bueno, ya también mis profesores, tanto de secundaria como de preparatoria, y bueno, pues también mi propio interés y encontrar muchas cosas en los libros que también me brindaban mis padres. Fueron muchas cosas, pero principalmente fue eso. Platícanos un poco sobre el ámbito académico. Sabemos que física no es porque sea el simple hecho de esto, pero no tiene muchas aspirantes mujeres. Platícanos cómo ha sido tu pues, camino en el grado académico y estos retos que has tenido. Claro, pues creo que actualmente en México sí se tiene todavía como que esta etiqueta de que las mujeres no tenemos la suficiente capacidad o no somos tan inteligentes para estudiar una carrera científica, o bueno, aún un poco más global, que existen carreras para hombres y para mujeres, ¿no? Que bueno, esto es totalmente falso. Probablemente muchas mujeres a lo largo de la historia en México, en Zacatecas, no se han atrevido incluso a investigar sobre este tipo de carreras, aunque les gusten, por el hecho de que sus familiares o sus amigos o los adultos les han dicho que no van a ser buenas sin ni siquiera saber o preguntar por qué te gusta, ¿no? O algo así, o impulsarlas. Entonces, pues bueno, sí me han tocado un poquito como que personas, no me ha tocado tal cual como que algo muy directo, sino ha sido más, por ejemplo, que me dicen, ay, se sorprenden mucho cuando les cuento que estudio física, como de, no pareces física, pues no sé, o sea, cómo se ve una física, ¿no? También este tipo de etiquetas, pues no están bien, no son buenas, incluso a veces te pueden dar un poquito como que para abajo, te hacen sentirte no bienvenida, pero casi siempre son personas que no saben o que no están como que integradas en este ámbito. Y bueno, pues creo que mi camino en académico aquí en la física ha sido pues sencillo comparado con tal vez otras experiencias u otras mujeres. Siempre he tenido el apoyo de mis padres, de mi familia, a pesar de que cuando les dije que quería estudiar física fue como que, ¿pero qué es eso? es algo muy lejano, ¿no? Muy raro decir que alguien quiere estudiar esto. Pero bueno, siempre tuve su apoyo, tal vez no comprenden como que al 100% qué es lo que hago, pero ahí están apoyándome y bueno, pues aquí estamos. Bueno, pues creo que principalmente se tendría que impulsarlas o al momento en que se acerquen con alguna persona en decir, quiero estudiar esto, quiero estudiar lo otro. Y si tú como papá o como tío o como lo que sea, no sabes bien de qué se trata esta carrera o crees que no debería de entrar a ese tipo de carreras, pues mejor como que no opinar, primero investigar sobre este tipo de carreras y al contrario, ¿no? Incitarlas, siempre como que apoyar los sueños de las más pequeñas, de los más pequeños. Y bueno, pues creo que también la labor de los profesores, de los maestros y maestras son muy importante. Entonces también pues que ellos enseñen con mucha pasión, que se los enseñen que si ellos pueden o si quieren como que estudiar algo, pues pueden lograrlo y dejar de lado como también los estereotipos de que hay carreras de hombres y hay carreras de mujeres, todos pueden hacer
lo que quiera mientras tenga como que esta disposición, ese esfuerzo, y bueno, creo que eso es como que la fórmula principal para que cualquier persona, mujeres y hombres, pues puedan ingresar a este tipo de carreras y lograr sus sueños. Bueno, creo que principalmente es un trabajo de uno mismo. Te invito al que me esté escuchando y quiere estudiar alguna carrera, supongamos que está en secundario o lo que sea, que primero te informes muy bien de lo que quieres estudiar. Entra a redes sociales, pregúntale a tu papá, a tu tío, si conoces a alguna persona que esté en ese campo en el cual tú quieres dedicarte. También en las páginas web oficiales, bueno, pues primero informarte muy bien qué es lo que te gusta, qué es lo que más te conviene, si se acomoda a tus necesidades y a tu persona. Y bueno, ya después generar como tus propias oportunidades y esforzarte mucho. En cualquier carrera que tú vayas a elegir, se va a necesitar mucho esfuerzo, mucho tiempo, diferentes habilidades que tienes que saber cuáles son tus fuertes y cuáles son tus debilidades y trabajar en ellas lo más pronto posible. Y bueno, pues ya cuando estés ahí, igual, mucho esfuerzo en la carrera de física, que es en el campo en el que yo estoy, pues resolver muchos ejercicios, leer mucho, informarte siempre, a cualquier carrera informarse siempre muy bien y pues ver cuáles son tus puntos y tomar una decisión como que bien informada y consciente. Bueno, creo que primeramente dejar de lado todas las etiquetas, todos estos como que preceptos o prejuicios de que un científico tiene que verse de esta forma, de que las mujeres tienen que estudiar este tipo de cosas, o que las mujeres tienen que cocinar todo el tiempo, o son las que deben de cuidar a los hijos, pues no necesariamente es así. Por ejemplo, en el caso de la ciencia se ha visto un caso notorio en el que sí han incrementado el número de las personas o las mujeres que ingresan a carreras científicas, a carreras STEM, pero se ha notado también que la mayoría no terminan estas carreras o la mayoría no estudian o no persiguen un posgrado, que pues es muy importante en el mundo actual tener un posgrado, y bueno, más para los jóvenes, ¿no? Entonces, como que se ha visto que en estos ya niveles o en esto de después no se animan o no se atreven a aventarse, ¿no? Entonces, pues también muchas de estas veces son por estos preceptos que dije, ¿no? De que tal vez tienen que cuidar a su mamá que está enferma o se les exigió que hicieran tal labor en su casa, o que están embarazadas y pues no tienen, o que tienen un hijo y no tienen como que estas oportunidades, o por ejemplo un lugar en donde llevar, un lugar cercano para dejar a su hijo cerca del lugar donde trabaja o del lugar en donde va a estudiar, como que todo este tipo de cosas sí hace que las mujeres tengan menos participación en la ciencia y creo que sí se podría mejorar mediante espacios más equitativos para todas y para todos y para todes, también las generaciones más como más arriba de nosotros, pues que abran un poquito más la mente, nuestras generaciones, creo que pues cada generación no tiene lo suyo. No sé, también con el tema de la comunidad LGBTQ+, de las mujeres científicas, de que alguien no quiere tener hijos o que quiere tener puros gatos, o sea, todo este tipo de cosas, pues que no se nos haga menos por querer elegir, al menos en la ciencia, y creo que así debería ser en cualquier lugar. Tu género, tu preferencia sexual o cualquier tipo de esas cosas no tiene que ver para nada en tu desempeño laboral o tu desempeño académico. Entonces, pues sí, más que nada dejar de lado como que estas prácticas y estas ideas antiguas y propiciar espacios más equitativos, más igualitarios para todas y que nos sintamos cómodos. Sara, muchas gracias. Gracias. A nivel mundial, la matrícula de estudiantes mujeres en el campo de la tecnología de la información y las comunicaciones
es de tan solo 3%. En las áreas de ciencias naturales, matemáticas y estadísticas, 5%. Y en ingeniería, manufactura y construcción, solo el 8% de los estudiantes son mujeres. Bueno, doctora, muchísimas gracias por acceder a darnos esta entrevista en el marco del Día Internacional de la Mujer. Quisimos platicar con usted y empezar con esta entrevista que nos platique quién es la doctora Leticia. Pues yo soy la doctora Leticia Sosa Guerrero y soy docente investigador de aquí de la Unidad Académica de Matemáticas. Imparto clases principalmente en la maestría en Matemática Educativa, que es una maestría profesionalizante y cuenta con el reconocimiento PNPC de CONACYT, es decir, es una maestría de calidad y también pertenezco a varios grupos de investigación nacionales e internacionales. Por ejemplo, soy miembro de la Red Iberoamericana del MTCK, que por sus siglas en inglés significa Conocimiento Especializado del Profesor de Matemáticas. Entonces es una red iberoamericana específicamente que trabajamos con ese modelo. Doctora, platíquenos principalmente en qué momento usted se dio cuenta de esta vocación y le interesó pues dedicarse a este camino de la docencia, pero también de la investigación por las investigaciones que ha realizado en su profesión. Ajá, sí, desde pequeñita. Yo creo que desde pequeñitas tenemos ciertas características que ya se va notando como qué te interesaría, ¿no? Por ejemplo, me gustaba mucho estar preguntando por qué, ¿no? Cuando era pequeño, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué se mueven las cosas? Pero también me gustaba mucho explorar, experimentar, así descubrir incluso con los materiales que tienen uno en casa, estar haciendo ese tipo de experimentos como para ver qué sucede y tratar de dar una explicación a ese nivel de niña, ¿no? Entonces yo creo que desde niña se puede ir viendo ciertas características de cosas que te gusta investigar, de todo aquello que involucra la investigación, como la observación, la exploración, el atreverte, el equivocarte, el levantarte, el seguir construyendo hasta que te salga algo, el ser insistente hasta que obtengas cierto resultado o cierta respuesta. En cuanto a la docencia, fíjate que fue muy curioso porque yo creo que donde más me di cuenta de eso fue en la preparatoria. Porque tenía compañeros, sobre todo ya en el núcleo de físico-matemático, que éramos muy poquitas mujeres, eran así como que la mayoría hombres, y entonces cuando nos ponían los cuadernillos, por ejemplo, de cálculo diferencial o de cálculo integral, yo notaba que no batallaba, porque era como que mucho algoritmo y era como nada más aplicar ciertas fórmulas y todo eso. Sin embargo, veía que varios de mis compañeros sufrían con eso, ¿no? Entonces yo como que dije, ¿pero por qué? Si está fácil, miren, es así. Entonces a ellos les gustaba y me buscaban para que les explicara. Entonces ya yo según yo, les explicaba a mi manera. Y a mí me gustaba mucho ver su cara de alegría cuando lograban como que les saliera algún resultado. Y eso para mí era como que maravilloso. Y entonces como que sin querer me fui ganando como su respeto, su admiración, ¿no? Como que hasta cierta forma, cierto prestigio entre esa comunidad, ¿no? De estudiantes. Entonces eso me gustó mucho y dije, posiblemente mi labor sea también como enseñar y algo que tenga que ver de preferencia con las matemáticas o con algún aspecto cualquiera de las ciencias básicas, porque curiosamente ni siquiera sabía que existían matemáticas. Cuando tuve que decidir en qué bachillerato, fue muy difícil, porque siempre era como que los profesores me tomaban como de comodín para ir a la Olimpiada de Biología, a la Olimpiada de Química, así. Y curiosamente no había venido yo ni siquiera a una Olimpiada de Matemáticas. De bachillerato, había ido, pero en la secundaria, que también era comodín, y me llevaban que al concurso de poesía, así, a los concursos que iban saliendo. Sí. Pero ya en bachillerato, yo creo que ahí fue como es una etapa especial en la que tienes que decidirte, pues yo creo que ahí fue donde más noté que me gustaba explicar. Yo creo que eso. También, ¿cómo se ha relacionado pues este ámbito personal y laboral en el área de las matemáticas y en el área que se desempeña? ¿Cómo ha logrado compaginar esas dos partes? Es difícil, muy difícil. Para empezar, porque como mujer siempre tienes que dar más, como que socialmente todavía falta mucho por convencer. Y yo creo que ahí es un foco,
porque siempre para poder ser aceptada por la comunidad, incluso por otras mujeres, tienes que poner más, siempre como un plus, como una plusvalía más, para que se te reconozca, para que seas aceptada en una comunidad científica. Entonces sí, la mujer tiene como que trabajar el doble, digamos, a veces incluso, o a veces un poquito más, porque además no nada más es en la academia, sino como tú lo dices, es también en lo personal, es decir, en lo familiar. Pareciera como que ha habido avances, pero no ha habido muchos avances suficientes, ni siquiera a veces se pueden ver todavía, incluso aquí en Zacatecas, podemos notar cómo todavía prevalecen las ideas machistas de ¿tú para qué vas a estudiar? Fíjate, tristemente aquí tuve el caso de un estudiante hace todavía no muchos años, o sea, poquitos años, que yo realmente me quedé sorprendida de que todavía en su casa, o sea, donde la casa es donde se supone tienes que recibir el principal apoyo, el primero, ¿no? Sí. Para ya después como que enfrentarte a los demás, ¿no? Entonces, fue muy triste ver o conocer el caso de ese estudiante en particular, que todavía le decían en el pleno siglo XXI, ¿tú para qué vas a estudiar? Tú te vas a casar y ya te van a mantener, o sea, cuando ella incluso tenía muchas capacidades, ¿sí? Entonces yo creo que ahí falta mucho por hacer y eso impacta en lo personal, ¿sí? A nivel nacional, incluso todavía en varios países a nivel internacional, que falta mucho trabajo por hacer para convencer y entonces eso a qué viene, a que tiene repercusión precisamente en todas las responsabilidades sociales que se le da todavía a la mujer para, por ejemplo, el desarrollo de la familia, como jefa de familia, como líder de la familia, ¿sí? Aún y cuando esté todavía la figura paterna, la figura materna, los niños, todavía hay mucha responsabilidad social. Felizmente, ¿verdad? Ha habido avances y ya quien sí logra como tener ese equilibrio, pero no es sencillo y falta todavía muchísimo. Aparte de estos retos que le ha tocado pues, ver con sus alumnas, personalmente, ¿cuál diría que usted fue su reto más importante en su vida profesional? En mi vida profesional, uno de mis retos que más me ha marcado en lo personal es cuando iba a ir a hacer el doctorado a España. Porque para empezar tenía que concursar y en varias becas, en varias convocatorias, para, por si no funcionaba una, pues tratar de ver si funcionaba la otra. Entonces, en ese tiempo participé en 2 convocatorias. Había una convocatoria que se llamaba ALBA, que era para dar apoyos a estudiantes latinos que se querían hacer un doctorado, por ejemplo, a Europa, ¿sí? Y estaba la de CONACYT. Entonces concursé en una y en otra, a ver cuál pegaba. Y felizmente pegaron las 2, pero después de N filtros, sobre todo en Alban eran exageradamente filtros, o sea, era como que pasabas un filtro, híjole, ya, pero tenías que pasar varios, o sea, muchos se quedaron en esos filtros, muchos latinos, y de distintas disciplinas, no nada más de matemáticas, ¿sí? Pero bueno, finalmente lo logré, pero en ese inter, ¿sí? Quedamos embarazados, que era en ese momento mi novio, ¿verdad? Y yo, entonces fue una decisión muy difícil. ¿Qué hago después de pasar tantos filtros, tanta competencia y haber logrado salir afortunada, incluso no en una convocatoria, sino también en la otra? Entonces fue una decisión muy difícil, pero la tomé. Y dije, yo me voy, si quieres vente o como quieras, ¿verdad? Pero yo sigo porque me costó muchísimo. Entonces me voy. Se da la circunstancia de que me fui sola, totalmente sola, a un país que no conocía a nadie, más que a mi asesora, que iba a ser mi asesora, pero por correo electrónico, porque no había WhatsApp ni más. Entonces, fue una situación muy difícil, porque pues es ser madre primeriza, totalmente sola, cuando más extrañas como tu mamá, tu familia, que te esté arropando, aconsejando, y había que cumplir con todo el rigor de la universidad,
con ir a los cursos, etcétera, etcétera. Entonces fue una situación muy difícil, pero con esto quiero decirle a las mujeres que tengan retos, que vean como que todo es imposible. No, sí se puede. Incluso, cabe mencionar que lo fui incluso récord en terminar mi tesis en tiempo y con la más alta calificación y con mención cum laude. Entonces, sí se puede, chicas. Uy, se necesita muchísimo para empezar desde la cultura, que desde la casa, que es, digamos, uno de los primeros espacios en donde pudieran apoyar a las mujeres para que empiecen a ser científicas. Estoy pensando, por ejemplo, en las niñas, en las jovencitas, sí, que muchas de las veces desde la casa no se tiene la cultura de que estudien, de que incluso por lo menos no les obstaculicen, y así no les van a dar otro tipo de apoyo que no las obstaculicen. Entonces, desde la casa, o sea, la familia en general, pero también desde la sociedad, falta muchísimo reconocimiento para la mujer que, digamos, se atreve, porque somos pocas todavía. Si haces un comparativo de los porcentajes que hay de SNI, o sea, de las personas, de los investigadores que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, todavía es muy notorio, muy arrasador el porcentaje en los hombres, a diferencia de las mujeres. Entonces, ahí hay algo y hay muchísimo por trabajar como mujeres, pero también hay que seguir, hay que estar convenciendo. O sea, tenemos mucho trabajo, encima de que tenemos que estar trabajando el doble muchas de las veces para poder ser aceptadas en la academia, ¿sí? Porque sigue siendo dominada todavía, aunque se quiera disfrazar o simular, sigue siendo dominada todavía por el género de los hombres en todas las disciplinas, me atrevería casi que a decir. Entonces, pues sí hay mucho que trabajar, pero también, te digo, es por núcleos, ¿no? Como por capas también, o sea, desde la familia, desde la casa, la familia, pero desde en sí toda la sociedad. Muchas de las veces sucede una cosa tan triste que es la falta de solidaridad por parte de las mujeres entre nosotras mismas, ¿sí? Pareciera que muchas de las veces que hasta encima de que tenemos varios enemigos académicos de aceptación, me refiero, en cuanto a los hombres, muchas de las veces también entre nosotras mismas pareciera que no queremos que otras avancen. Y yo creo que ahí también falta mucho convencimiento entre nosotras mismas, mucho apoyo, ¿sí? Pero incluso para ir fomentando desde las pequeñitas, ahorita las adolescentes, irlas apoyando y que tiene que ver también con cómo propiciar apoyos reales, ¿sí? Porque muchas de las veces para ocultar o para, más bien como para tratar de simular, se dice, ¿verdad? ¡Ay, hay apoyos para las niñas, para las mujeres! Pero si analizamos esas convocatorias, muchas de las veces ni siquiera son permanentes, y eso debería de ser permanentes, deben de ser permanentes esas convocatorias abiertas en todo momento en que se quiera tener acceso a ellas, y que sean convocatorias reales, que no sean convocatorias de juguete, de que no sean convocatorias nada más para simular, ay, miren, aquí hay, no, sino que realmente no pongan obstáculos las propias convocatorias. Por ejemplo, un obstáculo puede ser ese, de que no están siempre, y muchas de las veces ni siquiera llega esa convocatoria a donde tiene que llegar. Entonces ahí falta mucho por hacer, falta seriedad, compromiso real, o sea, y continuo, no nada más puntual. Ya va a ser el Día Internacional de la Mujer. Muy bien, nos juntamos, ¿no? Convocamos desde los distintos poderes, etcétera, y listo, ya, simulamos ese mes, ya pasó ese mes, y ya, si fue científica, no fue científica, si se le dio apoyo, no apoyo, eso no importa, ¿no? Nos vemos hasta casi que el siguiente año. Entonces sí hay muchas cosas, falta mucha política pública realmente de apoyo a la mujer científica, a las niñas científicas, ¿sí? Se han hecho esfuerzos, por ejemplo, por parte de la Sociedad Matemática Mexicana,
¿sí? Incluso algunos reconocimientos, ¿sí? Que son los premios, por ejemplo, Sofía Kovalevskaya, de la cual me vi afortunada en el 2011, ¿sí? Que es precisamente un estímulo, un premio, ¿sí? Para las mujeres científicas en cualquier área de las matemáticas. Es decir, sí ha habido pequeños avances, pero no son suficientes. No son suficientes porque todavía falta, como decía, mayor convencimiento, incluso por parte de la sociedad en general, ¿sí? Muchas de las veces, fíjense, sucede una cosa bien curiosa. Cuando hay logros científicos así por parte de los hombres, como que siento que se le da mucha difusión. Sin embargo, hay logros que son así como esporádicos porque somos pocas las mujeres, no porque no sepamos o no tengamos las capacidades, sino por la cantidad, es menos probable que haya premios, ¿sí? Se llega a dar un premio, algún, ¿cómo les diré?, algún reconocimiento científico, académico, etcétera, y poca difusión se hace de ello. Entonces ahí también faltan programas sociales, sociales me refiero por parte de sí en general, toda la sociedad, para reconocer realmente a esas mujeres, a esas niñas científicas. Fíjense, todavía escucha uno, o sea, cuando anda por la calle o así, tristemente todavía escucha ese tipo de comentarios tan lamentables como el hecho de que las mujeres ni sirven, ¿no?, para estudiar, mucho menos para las matemáticas. Si nos vamos a la historia, podemos encontrar, por supuesto, que grandes aportaciones de hombres matemáticos, ¿sí? Pero también muchísimas aportaciones de parte de las mujeres, por ejemplo, desde siglos pasados, ¿no? A quien se le reconoce como la primera mujer matemática fue a Hipatia de Alejandría. Sí, estamos hablando de siglos, de hace muchos siglos. Sin embargo, también sufrió muchísimo por el hecho de ser una mujer muy inteligente, a la que le gustaba incluso no nada más las matemáticas, también, por ejemplo, la astronomía, e hizo grandes aportes ahí. ¿Y qué pasó? En aquella época se les decía brujas a las mujeres sabias. Entonces, no, hombre, le fue como en feria, para que me entiendan en lenguaje coloquial, o sea, muy, muy, muy mal. Entonces es muy lamentable que después de tantos años, de tantos siglos, de tanto estar trabajando muchas mujeres, incluso antes que nosotros, muchas matemáticas, que han demostrado que valen, que saben, que pueden, que conocen y que son capaces de ponerse a nivel cognitivo, intelectual, incluso a veces un poquito más, porque así nos toca, así nos ve la sociedad, de que si quieres demostrar que vales como mujer científica, pues tienes que aportarle todavía una plusvalía, ¿sí? Para poder convencer, para poder ser aceptada. Entonces, pues sí, ahí también hay mucho, 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 mucho por hacer. Pero de todas maneras sí las invitaría a que si alguien le dice, tú no puedes, tú no sabes, qué tonta, las mujeres no pueden, se lo tomen como un reto personal, ¿sí? Y verán que van a obtener muy, muy buenos resultados, porque se van a demostrar incluso a ustedes mismas todo lo que valen, cuando muchas de las veces ni siquiera se imaginaban de todo ese potencial y esas capacidades que tienen. Entonces, sí las invitaría a niñas, a mujeres, incluso a nosotras, ¿no?, a investigadoras, ¿sí?, ya de alguna manera consolidadas, con cierto prestigio local, nacional e internacional, a seguir, porque también nosotras somos mujeres, somos personas, y muchas de las veces atravesamos por varios obstáculos. Es decir, no porque ya estemos ahorita de alguna manera en cierto nivel consolidado, ya las tenemos todas ganadas. No. Cada vez, ¿verdad?, surgen nuevos retos. Siempre, siempre, siempre hay cosas que aprender, siempre hay cosas por descubrir. De hecho, como lo decía un gran filósofo, ¿verdad?, cada vez más, entre más conocemos, nos damos cuenta de que sabemos menos. ¿Pero por qué? Porque hay mucho, 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 mucho por explorar, ¿sí? El conocimiento matemático es algo maravilloso, hermoso, que se encuentra en muchas disciplinas. Entonces, nos asomamos a una disciplina, vemos lo matemático que hay ahí, nos enamora. Nos asomamos a otra disciplina, vemos
qué de lo matemático está ahí y lo mismo, entonces nos falta vida, consideramos como que nos va a faltar vida para poder realmente explicar, explorar, ¿sí? Y digamos aportar a nuestra sociedad nuestro conocimiento que sirva allá también, allá afuera. Pues lo mismo de siempre estar luchando, seguir tocando puertas, convencer, es decir, es mucho trabajo extra, pero hay que hacerlo, alguien tiene que hacerlo para poder realmente convencer. Les digo, sí se han notado ciertos avances, ¿verdad? Porque felizmente han ido tocando puertas también otras mujeres, por ejemplo, en la toma de decisiones, es decir, en los poderes, en las autoridades que toman las decisiones, pero todavía son poquitas. Entonces necesitamos ser todavía más mujeres y todas, ¿verdad? Como decía, digamos, ir en la misma línea, tener una visión compartida, más que de envidias, de obstáculos, etc. No, unirnos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sería, digamos, en bien o a favor de nosotras mismas. Entonces, más que competir así de manera fea, digamos, entre nosotros, no. Yo invitaría, ¿verdad?, a que nos reunamos, nos juntamos y estemos luchando. Lo que pasa es que a veces sí nos falta tiempo porque la investigación demanda desde lunes a domingo y a veces muchas más de 20 horas, ¿no? Hay veces que hay que entregar artículos, o sea, que te dan fechas, que te dan límites, que tienes que hacerlo hasta cierto momento y si no, ya no. Se cierran las plataformas, entonces, pues sí, pero sí que lo tomemos, digamos, como un pendiente, algo que por ética o por humanidad, ¿sí?, entre nosotras mismas, ir fomentando, ir avanzando, aunque este cambio es muy lento, no desesperarnos y mucho menos desistir. Yo creo que no podemos darnos el lujo de echar abajo todo aquello por lo que han luchado otras matemáticas, por ejemplo, digo, en el área, hubo otras mujeres científicas en otras disciplinas, ¿sí? A nosotras, a estas generaciones y a las que vienen nos toca, ¿sí?, ya no ir más hacia abajo, ya no ir más hacia atrás, al contrario, a partir mínimo de ahí, ir avanzando, de preferencia a un paso un poquito más acelerado, aunque es muy difícil, por aspectos de N índole, o sea, aspectos sociales, culturales, políticos, económicos, más todos los que le quieran agregar. Pero pues hay que seguir, o sea, tener la mirada proactiva y sobre todo, más que preocuparnos, ocuparnos. Así que nosotros no caigamos en la simulación, sino en realmente, no importa que a paso lento, a veces sin prisa, ¿verdad?, pero sin pausa y con pasitos a lo mejor a veces pequeños, pero fuertes. Pensemos también en todo lo que nosotras hemos pasado y en qué podríamos ayudarles, cómo podríamos ayudarles a nuestras hijas, a nuestras nietas, es decir, a nuestras generaciones que vienen detrás de nosotras. Y todo ello, mucho lo podemos enseñar a través del ejemplo. Muchas de las veces decimos cosas, damos conferencias, lo que quieran, ¿sí?, para difundir, para divulgar el conocimiento. Pero si esas personas no ven que esa persona está realmente predicando con el ejemplo, pues es como una burla, ¿no? Entonces, pues sí, hay mucho que trabajar, hay mucho que hacer, pero también vale la pena. Vale muchísimo la pena, aunque sean logros pequeños, pero que sí haya logros. Muchísimas gracias, doctora. De nada. La pandemia de COVID-19 también ha tenido un impacto negativo y significativo en las científicas, afectando particularmente a las que se encuentran en las primeras etapas de su carrera.
las mujeres están publicando menos manuscritos e iniciando menos proyectos de investigación que sus colegas hombres durante la pandemia. El impacto mayor se lo han llevado las mujeres que tienen hijos. Doctora, muchísimas gracias por abrirnos este espacio para platicar un poco sobre su camino y su trayectoria. Y pues nos gustaría iniciar que usted nos platique quién es la doctora Emilia. Soy Emilia Reséndez Guerrero, docente e investigadora en el doctorado en estudios novohispanos de la Unidad Académica de Estudios de las Universidades de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y me dedico a la docencia, doy clases en este doctorado y también hago investigación sobre 3 líneas que trabajo, una que es la historia de las mujeres en Zacatecas, otra que es sobre la Compañía de Jesús en Zacatecas y una última que he estado trabajando es sobre la prensa en Zacatecas, los periódicos. ¿Qué hay en los periódicos sobre las mujeres, sobre la sociedad zacatecana? Ok, pues muy interesante, doctora. Platíquenos, ¿en qué momento usted descubrió esta vocación tan grande que tiene sobre la historia y sobre todo pues, en todo lo que ha hecho? Bueno, yo creo que la vocación es de toda una vida, porque yo inicié dando clases cuando tenía apenas 16 años y estaba estudiando la normal básica en el Colegio Guadalupe Victoria en Aguascalientes. Y teníamos que hacer las prácticas profesionales y entonces fui a hacer mis prácticas con niñas y niños de primer año en un colegio que era en las orillas de Aguascalientes con niños y niñas de sectores marginados. Y me gustó mucho y les gustó como yo daba mis prácticas. Y se ausentó la maestra de grupo y me dijeron que si no quería sacar el resto del año o el grupo. Como el colegio era vespertino, yo entraba a clases a las 4, pues dije que sí. Y me quedé todo ese más de un semestre dando el curso y luego ya me quedé dando clases desde entonces. Y desde ahí alterné siempre el trabajo y el estudio, que creo es algo muy formativo. Platíquenos cómo ha logrado pues, compaginar esta parte personal, la mujer Emilia, y la docente Emilia. Yo creo que es el reto más grande con el que las mujeres nos enfrentamos, porque justo cuando uno se educa, cuando nos educamos en el tiempo en el que yo me fui formando como mujer, que dejé la adolescencia y me convertí en persona adulta, que entonces era a los 18 años, nos inculcaron mucho en el colegio que nuestra primera labor y nuestra primera tarea era ser mamás, madres y esposas y excelentes amas de casa. Entonces terminas de estudiar y yo nunca estuve conforme con haberse terminado como maestra de primaria. Además terminábamos muy jóvenes, a los 18 años, porque eras la secundaria y 3 años de normal y luego ya ibas al mundo laboral. Entonces yo empecé a estudiar inmediatamente la normal superior en Guadalajara. Y entonces tuve que decidir qué especialidad quería tomar para dar clases en secundaria. Y me gustaba muchísimo la literatura me gustaba desde que estaba en secundaria. Escribía poemas, escribía un diario y soñaba con ser escritora cuando estaba en la secundaria. Y entonces ir a la normal superior vi como una oportunidad de especializarme en algo y dije, pues la literatura. Pero cuando llegué a la escuela ya habían pasado los exámenes de admisión, las inscripciones, y era un poco tarde. Me dijeron, literatura está saturada, hay lugar en historia. Y dije, bueno, la historia también se me da, me aprendo rápido los nombres, los personajes, los acontecimientos, y también me gusta mucho, pero quiero literatura. Y bueno, tuve de quedarme, dije, me quedo un año, termino eso, y entonces regreso a empezar literatura. Pues no, me quedé gratamente atrapada por la historia y dije, bueno, termino historia y cuando termine la licenciatura en historia voy a hacer ahora una licenciatura en literatura. Okay. Entonces siempre estuve pensando que podía ir a la literatura. Hasta la fecha me quedé atrapada en la historia porque una vez que empiezas a investigar, empiezas a estudiar, dices, me encanta, me gusta y pues creo que aquí estoy bien. Perfecto. Platíquenos, doctora, ¿cuáles han sido los retos? Sabemos que este camino ha sido muy bonito para usted, pero ¿cuáles han sido los retos a los que se ha enfrentado? Pues el primer reto yo creo que fue cuando terminé la primaria. Provengo de una familia de 10, soy la segunda, y cuando le dije a mi papá que pues ya había terminado sexto con buenas calificaciones y quería entrar a la secundaria, me dijo no,
porque tú eres mujer, te vas a casar, vas a tener un hombre que te mantenga, y voy a guardar esos recursos para que estudien los hijos varones. Pero mi mamá siempre nos había inculcado que como mujeres teníamos que estudiar para que fuéramos independientes, para que tuviéramos con qué defendernos en la vida. Entonces insistimos con mi papá, hasta que dijo, está bien, a la secundaria, y ya jamás volvió a oponerse, ni conmigo ni con mis hermanas. Mi padre entendió que efectivamente las mujeres también necesitábamos prepararnos. Lo aceptó, y a la larga, platicando alguna vez con mi padre, son 7 mujeres y nada más 3 hombres. Okay. Y de los 3 hombres solo uno es abogado y le ha ido muy bien, los demás dejaron la carrera a la mitad. Y las mujeres todas concluimos algo, aunque fuese una carrera comercial, y seguimos superándonos. Otras 2 de mis hermanas también son doctoras, una es en sociología, y la otra es en contaduría. Entonces, pues mi papá dice, ay, qué equivocada estaba, qué bueno que permití que mis hijas fueran a la escuela y se prepararan. Entonces ese fue el primer reto. Pero una vez que lo pasé, pues ya fue ir tomando las oportunidades que se me iban presentando. Fue una oportunidad cuando terminé la secundaria y estudié en Aguascalientes, al colegio Guadalupe Victoria, donde aprendí tanto, y luego busqué la oportunidad de seguir estudiando en Guadalajara, y luego regresé a Zacatecas e inmediatamente entré a la preparatoria. Quise que me revalidaran mis estudios de normal ya con una especialidad, no quisieron, dije, bueno, pues empiezo la prepa, hice la preparatoria y ahí ya me incorporé a la universidad. Pues yo creo que hay muchas medidas que se pueden hacer, algunas desde la familia y otras desde las instituciones como la escuela. Por principio, creo que se tiene que promover un sistema de becas muy equitativo, porque sabemos, por ejemplo, que en otros periodos se daban becas a las niñas y a los niños y eran las mamás quienes cobraban las becas, porque se supone que las mamás invierten ese dinero sí en lo que las niñas necesitan. Yo creo que este sistema de becas, no tal como con ese esquema, pero sí debe de haber un sistema de becas en el cual se le otorgue a los niños y a las niñas de acuerdo a sus capacidades, considerando que en la actualidad hay muchas niñas muy inteligentes. Vemos cuántos ejemplos de niñas que han inventado objetos de utilidad, que han ido a las competencias, pero que carecen a veces de recursos y se quedan a la mitad. Entonces yo creo que si se descubren todos estos talentos en una niña, se les deben de potenciar para que puedan continuar con sus estudios, porque a veces nada más llegan hasta la secundaria y ahí se quedan. Otra de las cuestiones que tenemos también que cuidar mucho es empoderar a las niñas, hacerlas que tengan seguridad en ellas mismas y que sepan que aunque son mujeres, pueden lograr y llegar a lo que se hayan propuesto. Es muy importante que tengan un proyecto de vida, inculcar un proyecto de vida. Yo creo que una de las cosas que a mí me ha ayudado mucho es que siempre tuve un proyecto de vida. O sea, estaba hablando de que cuando era adolescente soñaba con escribir y publicar algo, no sabía qué ni cómo. Uno va buscando los caminos, los va encontrando y las cosas se logran con mucha perseverancia, con mucha constancia y esfuerzo, claro que sí, pero no es todo. Si yo me esfuerzo mucho, si soy constante, pero no tengo un contexto que me ayude, eso es difícil. Entonces, otra de las cosas que son importantes en las mujeres es que la pareja, el hombre con el que decides hacer tu vida para, no sé, ahora es para un tiempo, ¿verdad? Pero yo tengo 45 años de casada y tengo 3 hijas que ya son profesionistas, tengo 4 nietos y ha podido suceder todo eso porque tengo un esposo, una pareja que siempre, ¿verdad?, hemos hecho equipo. Es importante en el matrimonio verlo como un equipo y no como una competencia, porque si hay equipo hay cooperación y ver que es un todo. Entonces, para las mujeres es muy importante también contar con ese apoyo, con esa sensibilidad del compañero de vida,
para que poder continuar en los estudios, en el trabajo, en la investigación. Pero también es muy importante las redes familiares. La madre, ya les decía yo, como mi madre siempre dijo, deben estudiar, van a estudiar y adelante y vamos a apoyar. Pero también las hermanas, ¿verdad? Porque a veces son las hermanas quienes nos ayudan, las amigas o las vecinas. Entonces las redes de amistad, las redes filiales son sumamente importantes y todo eso requiere un contexto para que se pueda llegar al punto donde uno se propone. Pero las becas, el proyecto de vida, el apoyo y el reconocimiento de los talentos de las niñas y las adolescentes es sumamente importante. Sí, efectivamente es un ámbito muy competitivo e inclusive la docencia, porque yo les comentaba que empecé dando clases en primaria y en la medida que fui estudiando, pues podemos decir, fui paso a paso. Luego fui a dar clases en secundaria y cuando llegué a dar clases secundaria tenía 22 años, ¿verdad? Y me encontré con un director, un señor así adusto y todo, que me dice, ¿usted es la niña que va a dar clases de historia? ¿Y sí sabe? Y yo pues le voy a demostrar no solo que sé, que lo sé hacer muy bien. Y cuando llego a dar clases en una escuela nocturna y me encuentro con personas mucho más grandes que yo, ¿verdad? También igual como que me dijeron que siéntate, yo vengo a dar la clase. Y entonces se sorprenden, ¿verdad? Pero la seguridad en uno misma es muy importante. Entonces las mujeres tenemos que tener seguridad en nosotros mismas. ¿Y cómo la podemos adquirir? Con los conocimientos que tenemos. Ponerlos al alcance de las personas y decir, vean, sí puedo, sí sé, y lo sé porque he estado estudiando, ¿sí? Así que es muy importante la seguridad en las jóvenes, en las adolescentes, es el empoderamiento. Pero por otro lado, ¿verdad? No amedrentarse, porque eso sucedió, pero cuando también empecé a dar clases en la preparatoria de la universidad, así como que, ay, tú vienes de un colegio, ¿verdad? Que estudiaste siempre en los colegios. ¿Y eso qué, verdad? Eso no me hace menos. Y que sea mujer tampoco. También en alguna ocasión le dije al director, ¿por qué me pones clases a las 3 de la tarde? Yo tengo 3 hijas y me dijo, yo no contrato madres de familia, ni contrato amas de casa. Este es el horario y si puedes ir, si no, pues no de la clase. No, le dije, claro que puedo. Con un horario de 7 de la mañana a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 5 de la tarde. Así fue mis primeras clases en las preparatorias de la UAS. Pero, y bueno, paciencia y demostrar que se puede y también competir. No es buena la competencia, porque al final de cuentas por eso tenemos tantas guerras, porque los hombres siempre están pensando en la competencia, en la competencia, en la competencia. Es muy distinta la mirada del hombre que de la mujer. Entonces, por eso es tan importante que las mujeres también estemos en puestos de mando, porque así se va a ir equilibrando la situación, porque vemos todas otras, las mujeres tenemos una visión un poco distinta de los hombres, y si la compaginamos, pues qué bueno, ¿verdad? Pero si solamente es una visión masculina y patriarcal, a veces no hay la comprensión suficiente, como esto de yo no contrato madres de familia, ¿verdad? No hay sensibilidad, y debe haberla. Creo que las mujeres hemos ido ganando muchos espacios, ¿verdad? Y que podemos seguirlo haciendo, y que estamos ya en el campo de la física, de las matemáticas, de la química, y yo en el campo de las humanidades, que es un campo donde se dijo que siempre era para las mujeres. Las materias menos difíciles según eso, ¿verdad? Pero no, ser investigadora de historia es como ser investigadora de física, es comprender tus campos de conocimiento y es poner todo el amor en lo que haces. Y pues a mí me encanta lo que hago, me sigue gustando mucho ser docente, dar clases, pero también la investigación me apasiona escribir, me apasiona estar en los archivos, en fin, mi trabajo es muy hermoso. Y creo que las niñas y las mujeres, eso es muy importante, que amen lo que están haciendo. Amar lo que se hace también nos permite ir adquiriendo seguridad y ir adquiriendo conocimientos de un campo determinado, ir especializándonos, ¿por qué no? Y eso es muy bueno. Bueno, efectivamente en el Sistema Nacional de Investigadores somos mucho menos mujeres. Cada vez está aumentando el número, pero de todas maneras digamos que hay
65% de hombres o 60 y 35 de mujeres o 40, ¿verdad? En nuestra universidad, en la Universidad Autónoma de Zacatecas, todavía no alcanzamos el 40% de las mujeres que tenemos para nada el Sistema Nacional de Investigadores. Y es justo porque requiere mucho esfuerzo, mucho sacrificio, sacrificio entre comillas, porque si a uno le gusta lo que hace, no lo siente sacrificio, no, no es un sacrificio. Creo que algo que también está faltando ahora es tener un sistema de guarderías efectivo, porque las guarderías existían y se cerraron, y esto va a cerrar las oportunidades a las mujeres que están estudiando. En la Universidad Autónoma de Zacatecas hay una guardería para las estudiantes, y esto ha sido muy bueno, porque si se embarazan a la mitad de la carrera, pues está esa guardería y pueden seguir estudiando. Entonces también eso es importante, tener un sistema efectivo en las guarderías. Hay guarderías privadas, pero las que había, todas las quedan públicas, que las mujeres las necesitan, porque no tienen para pagar una guardería privada. Eso también es muy importante, que es un gran apoyo para las mujeres. Parece tan pequeño, pero hace una gran diferencia. Entonces esa es una de las cosas que podría decir. Y otra es que en las familias pues no se privilegie a los hombres para estudiar, ¿verdad? Que los padres de familia, y ahí sí no sé qué tanta incidencia se pueda tener desde las escuelas, pero sí se tiene que ir creando esta mentalidad de que porque eres mujer no puedes estudiar, no. Si tienes capacidad, pues adelante. Las familias no deben privilegiarse a los varones, debe ser equitativo. Necesitamos una estrategia dedicada no solo a aumentar la representación de las mujeres en la cartera de talentos para trabajos en ciencia y tecnología, sino también a asegurarnos de que ellas prosperen, incentivándolas a permanecer en estos trabajos bien remunerados y diseñando culturas organizativas en las instituciones que permitan a las mujeres avanzar en estos campos. Muy bien, doctora, pues le agradecemos este espacio que hace en su agenda, en sus actividades de trabajo cotidianas para atender pues a este llamado de la Secretaría para hacer una entrevista a las mujeres que se han desarrollado específicamente en el ámbito de la ciencia y la investigación. Conocemos ampliamente su trayectoria, la cual también admiramos mucho porque sabemos que desde muy joven sabía cuáles eran sus objetivos. Y nos gustaría que nos platicara en primera instancia quién es la doctora Fuensanta. Bueno, primeramente, muchas gracias por la oportunidad de platicar el día de hoy con ustedes y de mandar un mensaje a la sociedad mexicana. Yo sé que nos estamos enfocando en las niñas, en las mujeres, pero bueno, el mensaje y la entrevista el día de hoy sería en especial para las mujeres, pero claro, para la sociedad, para los estudiantes, para los niños, así como las niñas. Y bueno, ¿quién es la doctora Fuensanta? Es una niña que nace en Fresnillo, que como todos los niños, desde un principio tiene una curiosidad natural por saber cómo funcionan las cosas, pero es una niña que no se detiene ahí porque encuentra respuestas y está rodeada de gente que la impulsa, empezando desde sus papás, sus abuelos, sus tías, tíos, la familia, luego los maestros en la primaria. Es una niña que desde un principio tiene mucho interés por las ciencias, para empezar, por las matemáticas. Y el hecho de que se interesa esta niña por las matemáticas la lleva a interesarse por la física, por algo más aplicado, por querer responder sus preguntas, conocer el mundo. Y así va avanzando y se encuentra gente que luego en la secundaria, en la prepa, la sigue apoyando en la universidad y que por este apoyo toma decisiones que la llevan a ampliar su visión del mundo. Esta niña se va luego de los estudios de física en Zacatecas, se va al Laboratorio Nacional de Los Álamos, donde empieza a hacer investigación.
Entonces, bueno, esos fueron mis primeros pasos en investigación y se está cumpliendo un sueño de desde niña querer responder preguntas muy básicas a ser entonces una científica que ya está realizando lo que quería hacer desde pequeñita. Entonces, bueno, realmente puertas se van abriendo con el apoyo de muchas personas y los recursos se ven desde el principio en México, luego en Estados Unidos. Después me fui a Alemania a hacer el doctorado, pero una cosa va ligada a la otra. Y después de Alemania, obteniendo el doctorado en biofísica, eh, seguí haciendo investigación. Era un sueño que siguió haciéndose realidad por muchos años. Estuve aproximadamente 10 años haciendo investigación en diferentes centros, ya sea, bueno, en Estados Unidos, como comentaba, luego en Alemania, en dos lugares importantes, en el Instituto Max Planck de Biofísica, luego en el Centro Genético, ya en el sur de Alemania, en Múnich, haciendo un postdoctorado. Y luego esta niña, que ya es una joven que se desarrolla en el área de la ciencia, con muchos éxitos también por el apoyo de sus mentores, decide salir un poquito del área de la ciencia, claro, seguir con esta relación a la ciencia, pero decide dar ese mensaje de la ciencia a otras personas, hacerlo más aplicado. Y bueno, he trabajado ahora en empresas de biotecnologías ya por muchos años. En mi posición anterior era directora de una empresa americana multinacional, directora internacional de ventas, en la que nos dedicábamos a proporcionar soluciones y diagnóstico de cánceres. Ahora estoy en otra empresa multinacional en la que soy directora igual internacional de ventas, pero ahora estamos trabajando en el área de enfermedades infecciosas. Entonces la relación con la ciencia sigue ahí, pero ahora llevándola más allá, a lo aplicado, a los hospitales, a donde se necesita. Y bueno, ha sido un camino largo, pero de muchas satisfacciones. Una respuesta muy amplia. Claro, pues es que es imposible poder compactar toda una vida de trayectoria en una respuesta muy corta. Doctora, nos platica mucho sobre la curiosidad. ¿En qué momento usted dijo, quiero dedicarme a esto 100% y quiero que mi vida pues se entregue a la investigación y al aporte de la ciencia? Yo creo que no fue un momento en el que yo descubro, quiero ser científica. Claro que muchos niños eso lo traen desde el principio. Quiero ser doctor, quiero ser astronauta, yo quería ser astronauta, quiero ser científico. Para mí, desde muy pequeñita ya era algo que yo decía, yo quería ser astronauta, quería ser científica. Pero fue más bien un proceso natural en el que tratando de responder esas preguntas que nacen de la curiosidad propia, se van abriendo puertas y el camino se fue dando, el camino se fue viendo más claro, como decía, el interés en las matemáticas, luego la física, luego lo aplicado, que me llevó a la ciencia. Entonces, yo creo que la vocación ya estaba ahí en algún momento, pero fue un proceso natural realmente, que fue muy satisfactorio porque, bueno, seguí en la línea que desde chiquita yo ya tenía de alguna manera en mi mente. Doctora, platíquenos cómo ha podido compactar o juntar estas dos partes de su vida, tanto la profesional como mujer y pues la profesional en la parte de ser una científica que está aportando. Eso es muy, muy importante. Yo creo que tenemos que tener equilibrio como mujeres, como científicas, como hijas, como esposas, mamás, tías. Es muy, muy importante no enfocarse en una sola cosa, sino tener una gama en la que nos desarrollamos como seres humanos, como personas, tener un equilibrio. Creo que ha sido parte de la satisfacción que he tenido
que el hecho de ser científica me ha permitido viajar a lugares maravillosos y me ha permitido desarrollarme más como persona, aprender de otras culturas, ir a otros lugares y también compartirlo con mi familia, con mi esposo, con amigos. Es parte, yo creo que integral de tener un balance, un equilibrio en la vida profesional y privada. Es necesario para tener una satisfacción plena. También platíquenos, doctora, como mujer, ¿cuáles han sido sus principales retos en el ámbito en el que se desarrolla? Sabemos, bueno, en el caso de México, que es un ámbito en el que se cree que solamente pueden entrar hombres o en el que el grueso de las personas que se desarrollan en la ciencia son hombres, pero hay casos como usted y muchas mujeres que se han animado a seguir ese camino. Así es que platíquenos cuáles han sido sus principales retos. Ha habido muchos retos y quiero decir, no nada más en México, también en el extranjero y no nada más por el hecho de ser mujer, lamentablemente también por el hecho de ser mexicana. Y bueno, lo que mencionabas en México, claro que a lo mejor por la cultura que tenemos, muchas niñas no es que no tengan el camino o las oportunidades, sino que las niñas, las mujeres, muchas veces no nos atrevemos. Entonces, esto es una cosa tan básica y es lo principal, que las mujeres, que las niñas sean impulsadas por quien estamos ahí para ellas y que vean que es una decisión propia, que se pueden hacer las cosas, pero que tenemos que decidirnos a hacerlo, que no es fácil, pero con trabajo, con dedicación, siempre vamos a encontrar a alguien a nuestro lado que nos va a ayudar a salir adelante, que nos va a apoyar. Y como te decía, claro, bueno, es un poquito lamentablemente parte de la cultura en México, pero en el extranjero, no por el machismo tanto así, pero por los retos que se dan, el ver a una mexicana que viene a un instituto Max Planck, que es la primera mexicana que llega de una universidad de México, fue un reto muy grande para mí porque un poquito injusto, tenía que tomar exámenes que otros estudiantes de otros países no necesitaban. ¿Pero por qué? Bueno, tuve que demostrar que el nivel de educación en México es como mínimo del mismo nivel que en Alemania. No todas lo tenemos que hacer, no todos lo tienen que hacer, porque entre más mexicanos seamos, quienes salimos al mundo y se está dando, y vemos muchos profesionales, muchos mexicanos en muchas partes del mundo ahora desarrollándose como científicos, como investigadores en muchas áreas, y les estamos demostrando que en México tenemos un nivel excelente de educación. Yo lo veo a nivel muy básico. Ya llevamos un muy buen nivel. Las primarias en México tienen un nivel excelente comparado con otros países de primer mundo. Entonces, es importante que eso lo sepan los niños, las niñas, que ya tenemos muy buena base y que solo tenemos que atrevernos a hacer las cosas, que sí se nos van a dar retos, que sí vamos a tener que, pues a lo mejor trabajar un poquito más que otros, pero por lo mismo vamos a tener satisfacciones más grandes. Entonces, sí, ha habido retos por el hecho de ser mujer, por el hecho de ser mexicana, pero el hecho de haber enfrentado esos retos y de haber salido de forma exitosa de esos retos, me ha abierto aún más puertas. Entonces, los retos se convirtieron en oportunidades. Muy bien. Doctora, platíquenos qué cree que hace falta para que las nuevas generaciones tengan mejores oportunidades que las que usted tuvo, que sabemos que han sido muchas, pero que también sepan que la ciencia no es nada más para los niños o para los hombres, sino que también es un campo en el que las mujeres se pueden desarrollar y se pueden desarrollar de manera exitosa. Yo creo que ya lo estamos haciendo. ¿Qué se necesita? Iniciativas como esta, en el que grupos como ustedes proporcionen un mensaje a la comunidad, a las mujeres, a las niñas, en el que se haga ver que
no hay que ser muy especial para salir adelante, para tener éxito. Lo que se necesita es querer hacer, que todas lo podemos hacer, que vamos a encontrar el apoyo, lo sigo diciendo, no estamos solas. Siempre va a haber alguien que nos va a apoyar, que nos va a impulsar y lo principal es que queramos hacerlo. Este tipo de iniciativas es algo excelente. Ahora viene también el hecho de que ahora es más fácil encontrar información. En mis tiempos, yo como niña pues, no tenía acceso a Internet, no tenía acceso a redes sociales, no, todo eso era algo mágico. El pensar en un científico para mí era algo de otro mundo. Ahora ya no es así. Los niños, las niñas tienen acceso a muchas formas de, bueno, no quiero mencionar canales específicos, pero tienen acceso a muchas formas de información en la que de forma directa y sin tener a alguien que los tiene que mover al siguiente paso, ya todos tenemos acceso a la información necesaria, a lo mejor para ver si el paso que queremos dar es realmente lo que queremos, nos podemos informar de muy buena manera, para inspirarnos incluso. Para mí era, bueno, claro, las enciclopedias, todo esto ya se tenía, pero no había acceso al tipo de información que se encuentra ahora en Internet. Y bueno, canales que se encuentran de forma tan fácil, que nos inspiran ahora, se ven en todos lugares. Y nuevamente, iniciativas como las de ustedes son muy, muy importantes. Yo veo que esto realmente, si son una o dos, si fuera una sola niña que vea el mensaje, que reciba el mensaje que ustedes están transmitiendo en este Día Internacional de la Mujer, yo creo que ya es un éxito. Doctora, también quisiera que nos platicara un poco, hablábamos al inicio sobre el tema de la integridad. ¿Cómo es aplicada la integridad en el ámbito que usted se desarrolla, en la ciencia? ¿Cómo lo viven día a día? Yo creo que entre más se desarrolla uno en ámbitos profesionales, más integridad hay. He tenido la suerte que en el ámbito donde me he desarrollado desde mis primeros pasos en la investigación, desde mis primeros pasos en la industria, en ventas, en mercadotecnia, ha habido integridad en todas las áreas. Es realmente un lujo tener una situación de esa forma. Yo sé que no siempre es así, pero esto se da, yo creo que también por el nivel de profesionalismo en el ámbito. Y esto es algo que es un reto en algunos lugares, en algunas instituciones, pero es algo que se va promoviendo cuando nos desarrollamos más y tenemos una visión más amplia de las situaciones se va dando no siempre de forma natural, tenemos que llevarlo a ese punto. Y bueno, he tenido la suerte de que en el ámbito donde me he desarrollado y donde estoy ahora, no me enfrento con ese tipo de situaciones de falta de integridad. Es realmente un lujo, podría decirlo, pero existe y bueno, ojalá que se sigan desarrollando otras instituciones en ese camino, ¿no? Doctora, sé que, bueno, finalmente nos gustaría que nos platicara un poco sobre estas investigaciones que usted ha hecho. Sé que sería algo muy extenso porque han sido muchos años, pero que nos platicara un poco para que quienes escuchen esta entrevista conozcan cuáles han sido sus investigaciones. Bueno, yo he cambiado de ámbito varias veces y es una de las razones por las que he tenido también a lo mejor más retos, porque yo inicié en la física. Me dediqué a la física por algunos años y me dediqué a la investigación en el área de superconductividad en Los Álamos. Entonces,
fue algo maravilloso, pero realmente física aplicada, física pura. Tuve un tiempo de investigación antes de dedicarme realmente a lo que más me llamaba y en lo que tuve las publicaciones que se pueden encontrar en mi nombre, de manera muy fácil, que fue en el área de biofísica. En el área de biofísica hice varias investigaciones. La principal, o bueno, la primera en la que me desarrollé fue en el área de cristalización de proteínas. Y bueno, no quiero dar muchos detalles ahí porque, como dices, sería una plática muy larga, pero proteínas no me refiero nada más a las proteínas como las que comemos, sino las proteínas que en células tienen una función específica. Y en este caso, yo me dedicaba a extraer proteínas para hacer cristales para encontrar la estructura molecular de proteínas que tenían una relación a enfermedades infecciosas. Entonces, fue ya algo un poquito más relacionado con la medicina, con el área en el que ahora me desarrollo. Otra de mis investigaciones importantes y que se ve en el mural con el que me honraron a hacer en Fresnillo, eso fue la estructura de la polimerasa, que es un conjunto, un complejo muy grande de bastantes proteínas que son esenciales para la vida. Entonces realmente era contestar preguntas básicas de cómo funciona la vida, cómo se multiplica, cómo se hace la transferencia de información desde el ARN o el ADN, el ácido desoxirribonucleico. Y bueno, es investigación básica, cosas que están en los libros de texto ahora, porque son las bases de la vida, algo fascinante. Y bueno, las publicaciones en pocas palabras, eso es, estructura de proteínas, de la polimerasa en este caso, con otras proteínas extras, otros factores que ayudan a la polimerasa a poder realizar su actividad. Y siempre por manera de cristalización encontramos la estructura y de ahí definimos o descubrimos cuál es la función de estas proteínas. Algo fascinante, muy, muy bonito y bueno, que nos ayuda a entender las bases de la vida, realmente de forma molecular, de forma desde los átomos. Algo muy, muy bonito, muy básico. Perfecto, doctora. Nada más, finalmente, si nos pudiera definir o si pudiera definir a las mujeres zacatecanas con una palabra, ¿cómo las definiría? Una palabra, una palabra. A lo mejor por mi experiencia, como he visto mujeres que se han desarrollado en muchos ámbitos, no nada más en la ciencia, yo diría emprendedoras. Y emprendedoras traen mucho, no nada más es el atreverse a hacer algo, es trabajamos y llegamos lejos. Somos mujeres emprendedoras, mujeres zacatecanas. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias a ti.